Una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. Los movimientos organizados por el Partido de la Liberación Dominicana alrededor del Palacio de Justicia de Santo Domingo nos ponen a reflexionar capítulos de la historia de figuras políticas y de los partidos con relación a acusaciones por corrupción y otros hechos. Es importante establecer comparaciones y, si se puede, si es posible, sacar aprendizajes. Por ejemplo, el doctor Salvador Jorge Blanco, quien fue presidente de la República y fue senador incluso por el Partido Revolucionario Dominicano, fue senador del 78 al 82, cuando Antonio Guzmán era el presidente, y fue presidente de la República de 1982 a 1986. A Jorge Blanco le hicieron un expediente por corrupción, siendo presidente de la República el doctor Joaquín Balaguer, y se le acusó de malversación, de estafa y de todo eso, siendo su figura más cercana en el expediente Manuel Antonio Cuervo Gómez, que había sido secretario de las Fuerzas Armadas. Jorge Blanco, un hombre muy preparado y que había sido director de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, un abogado prestante, un dirigente político con muchas luces. Sin embargo, esta acusación a su salida del Palacio Nacional afectó mucho a su figura y a su familia. Jorge Blanco fue condenado en el 1989, fue condenado en los tribunales dominicanos, y aunque utilizó todos sus conocimientos y sus habilidades como abogado, todo fue preparado de una forma que no le fue posible escapar. Su sentencia fue anulada, logró la anulación de la sentencia, pero en el 1989, pero fue reactivada en el 1991. Eran las mismas autoridades en el gobierno central, encabezada por Balaguer. Luego, 10 años después, es decir, en el año 2001, el entonces presidente de la República, el ingeniero Hipólito Mejía Domínguez, y esa administración retiró los cargos contra el doctor Jorge Blanco. Ya Jorge Blanco estaba, en términos políticos y hasta físicos, estaba acabado. Y a Jorge Blanco le sucedió eso, no necesariamente porque cometiera o no esos hechos que se le imputaban. El lastre peor que se le presentó a Jorge Blanco fue que el Partido Revolucionario Dominicano, que era un partido grande y muy influyente, le dio la espalda al momento de Jorge Blanco enfrentar estos problemas. Fíjese, de ser el primer mandatario de la nación, de ser el número uno, como dice uno en el lenguaje llano, pasar a ser un reo de la justicia. El PRD en ese momento entendió que lo correcto era dejarlo solo, pero eso condenó al PRD a 14 largos años en la oposición política del país. Luego de esos aprendizajes, y justo en la presidencia de Hipólito Mejía, fue citado a la Procuraduría el doctor Leonel Fernández Reina, quien había sido presidente del 96 hasta el 2000, y de ahí se construyó un expediente acusatorio contra Leonel Fernández por un caso del programa eventual mínimo de empleos, el PEME, conocido como PEME, y en el que estaban envueltos
cercanos colaboradores del gobierno como a Ivanhoe N.G. Cortiñas y Luis Inchausti. Inchausti fue condenado incluso por ese caso. Admitieron, el propio doctor Leonel Fernández admitió la malversación de 1.427 millones de pesos del erario público repartidos. Recordamos nosotros en ese tiempo, admitió que prefirió pagar a tener que matar, fue la expresión que usó el expresidente de la República. ¿Qué hubo de diferente? ¿Por qué no fue a la prisión el doctor Fernández? Porque hizo un mitin, hizo una movilización cuando se presentó a la Procuraduría. Miles de seguidores del PLD se presentaron ante el Palacio de Justicia, la policía accionó, lanzaron bombas lacrimógenas, Leonel supuestamente se desmayó, fue a parar a la clínica Abel González, entre otras cosas, y desde el gobierno decidieron enfocarse hacia otras personas como Luis Inchausti y dejaron a Leonel Fernández fuera de los compromisos frente a la justicia. Un buen aprendizaje tomó el PLD de la amarga experiencia que había ocurrido en el partido PRD, que abandonaron a su líder, abandonaron al doctor Jorge Blanco y terminó destrozado por el sistema y por ese plan que se urdió desde el Palacio Nacional. Ahora, con estos apresamientos, y ya van varios expedientes de funcionarios del PLD, pero el que se ejecutó el fin de semana pasado, en donde van a la prisión personas de al lado de Danilo Medina, aparte de los hermanos de Danilo, que ya están en un expediente muy completo, en un expediente, 4 hermanos de Danilo Medina, comprometidos seriamente en ese expediente hecho por el Ministerio Público, pero estas personas ahora, como Donald Guerrero y José Ramón Peralta, y 18 personas más, es el círculo más cercano al presidente Medina, o al expresidente de la República. Y nueva vez, no lo hicieron con los hermanos de Danilo, no lo hicieron con otros funcionarios, pero sí lo hicieron ahora porque ahora está preso Gonzalo Castillo, quien fuera candidato a la presidencia. Fíjese que Gonzalo, que sacó más del 35% de los votos válidos en el 2020, Gonzalo ha dicho que él está detenido injustamente. Entonces, hay gente que dice que falta gente por involucrar, que falta gente por citar. Lo que sí hay que ver ahora con estos movimientos que ha organizado el PLD, que organizó el lunes 20 de marzo 2023, que empujaron puertas, que quitaron cosas, que la policía lanzó bombas lacrimógenas, que se ve en unos videos incluso, y lo vamos a pasar dentro de un momento, se ven en los videos personas lanzando botellas, lanzando cristales contra el Palacio de Justicia en Santo Domingo. Entonces, vamos a ver si el PLD logra blindar, como se dice ahora en política, si logra proteger a algunos de los que están presos, que al parecer el más influyente es justamente Gonzalo Castillo. Ahora bien, si es verdad que falta gente, ¿quién sería? Abel Martínez, Danilo Medina. Entonces hay que ver si se va a detener ahí o si continuaría con otro expediente. El asunto es, y la pregunta clave para terminar sería, si el PLD podría atajar, si el PLD podría evitar con estas movilizaciones que el mazo de la justicia cierre aún más el círculo que se cierne contra esa organización política que gobernó por 20 años y que a todas luces aún hayan quedado huecos
en los expedientes hechos por el Ministerio Público, hicieron de todo en este país. Y vamos a ver si de esas movilizaciones saca provecho político, porque en el pasado a Leonel Fernández le dio resultado, pero Gonzalo no es Leonel, Abel no está en el expediente, Danilo no está en el expediente, y como que no está muy claro quién sería ahora la cabeza, la figura cimera del Partido de la Liberación Dominicana. Le damos seguimiento a este tema porque faltan páginas por ver. Gracias.